Convertido en un símbolo inquebrantable de la espiritualidad y una de las procesiones religiosas más grandes del mundo, la historia del Señor de los Milagros es un relato apasionante que se teje durante siglos. En el siglo XVII, la ciudad de Lima, capital del Virreinato del Perú, prosperó vertiginosamente como centro de una extensa red comercial, a pesar de los frecuentes terremotos y la amenaza constante de la piratería. Con esto, también se intensificó el comercio de esclavos provenientes de África Occidental. Pedro de Halcón, conocido como Benito, fue uno de los esclavos de origen agoles llegados en aquel momento. Según Raúl Porras Barrenechea, historiador y diplomático peruano, el esclavo africano habría dedicado parte de su vida a atender a las víctimas de la epidemia de fiebre amarilla y en sus tiempos libres los ocupaba en su pasión de pintar. Una de sus obras fue Jesucristo crucificado pintado sobre una pared del galpón donde se reunía su cofradía en 1651. En el barrio de Pachacamilla, lugar de descanso de los esclavos de la época, llamado así porque unos 100 años antes, el encomendero Hernán González había trasladado ahí a los indígenas que vivían en el antiguo santuario prehispánico de Pachacamac. El 13 de noviembre de 1655, un devastador terremoto sacudió Lima, causó una destrucción masiva, miles de muertos y muchos más sin hogar y sin refugio. En medio del caos y la tragedia, quedó solo en pie el pedazo de muro donde estaba la imagen de Cristo crucificado pintado por Benito, mientras que todo lo demás a su alrededor quedó reducido a escombros. Años más adelante, en 1671, Andrés de León decidió construirle una modesta ermita cubierta de hojas de plátano y un pequeño altar para sus ofrendas. Y según la leyenda, se sanó milagrosamente de una enfermedad incurable. Se corrió la voz del milagro y no pasó mucho para que una gran cantidad de personas, en su mayoría esclavos, visitaran el mural y entonaran cánticos. Escandalizado por el ruido y las reuniones nocturnas, el párroco de la iglesia aledaña de San Marcelo denunció el desorden al virrey conde de Lemos y a don Esteban de Ibarra, provisor y vicario general del arzobispo de Lima. Poco después, se emitió la orden para que se borrase la pintura, pero según cuenta Sebastián de Antuñano y Rivas, esto no se logró por circunstancias extrañas. El párroco de San Marcelo insistió en que, dado que no se logró borrar, se trasladase el mural a su iglesia. Sin embargo, los vecinos se opusieron a esto. Frente a la creciente devoción a la pintura, el conde de Lemos se unió a la opinión pública y solicitó que el mural fuese reparado por el fraile dominico Guzmán Maroto y el arquitecto Manuel Escobar. Luego de lo cual, el 14 de septiembre de 1671, se ofició la primera misa con la presencia del virrey, altos representantes religiosos y la nobleza limeña. El 20 de octubre de 1687 ocurrió un sismo de grandes proporciones que ocasionó ruina en toda la ciudad. Como un gesto de aplacar lo que se consideraba la ira de Dios, Antuñano realizó la primera procesión que fue repetida todos los siguientes años en memoria de aquel destructivo terremoto. Desde entonces, no solo se le asociaba con la sanación milagrosa de enfermos, sino también como un símbolo contra los terremotos. Al año siguiente, en 1688, Sebastián de Antuñano hace una invitación a la procesión marcando el lugar y el día mantenidos hasta la actualidad. Al final del siglo XVII, la procesión se había convertido ya en un fenómeno cultural.
El 28 de octubre de 1746, otro fuerte terremoto causó gran destrucción en la ciudad de Lima, donde incluso se llegó a pensar en un posible colapso del Estado. Con el monasterio de las Nazarenas en ruinas, el mural de Cristo permaneció. Con cada vez más participantes, se llegó a la necesidad de realizar un preparativo mucho más complejo para la procesión, pues para 1760 la salida era costeada principalmente por las limosnas. Luego de diversos intentos de mejora en la obtención y gestión de fondos en las siguientes décadas, en 1878 surgió una hermandad que, además de participar en las diversas comisiones de preparación, acompañaban en el recorrido y pagaban una cuota para tales fines. Gestión que se interrumpió por la Guerra del Pacífico, que iniciaría al año siguiente. Una vez terminada la guerra, la hermandad retomó sus actividades en 1892, reorganizándose a partir de reglamentos aprobados en 1911, aunque no fue reconocida como una institución jurídica hasta 1920. Como una historia de fe inquebrantable y una devoción que perdura a través del tiempo, el Señor de los Milagros es un tesoro espiritual que enriquece la cultura peruana y continúa inspirando a generaciones de fieles. Más que una imagen religiosa, se ha convertido en un símbolo de esperanza.